Me da placer venir en un lugar como este, porque verdaderamente suscita mucha emoción. Gracias a ustedes que son numerosísimos, de hecho hay gente que les gusta sufrir porque ayer en la noche estaban en Cremona y hoy están aquí nuevamente, entonces se merecían un premio. Increíble este hecho. Está bien. Entonces, ¿cuántas son las personas que no saben de las cosas que digo? Deberían ser tantas en realidad. Entonces digo tan solo un par de palabras para estas personas, mencionando lo que decía Emanuel sobre el trabajo que hace Panza, sobre reescribir la historia del 43 hasta ahora, que ha sido muy criticado más allá del hecho que uno pueda estar de acuerdo o no. Escribe cosas muy documentadas. Nos ayuda a entender una cosa. Cuando uno escribe de historia, quien escribe, obviamente según sus propios criterios, los escribe buscando en el texto aquello que él quiere que sea transmitido. Ahora, Panza habla de una historia de hace 60 años que nos hace entender cómo puede ser reescrita. Piensan en textos que fueron escritos hace milenios, en un periodo donde no era inimaginable la documentación, o no era imaginable la documentación que poseemos ahora. No obstante, el trabajo de Panza es aquel obviamente de reescribir una historia que a la distancia de pocos decenios se puede hipotizar y escribir una historia distinta a la que se conoce actualmente. Imaginen lo que esto significa con el Antiguo Testamento. Multiplíquenlo por el número de veces que quieran este número exponencial de hipótesis y variaciones que pueden surgir porque el Antiguo Testamento fue escrito en curso de muchísimos siglos, en cuyo periodo no habla casi ninguna documentación, nada de verificable. Es por esto que desde hace algunos años digo que con el Nuevo Testamento solo se puede seguir la corriente, hacer de cuenta que esta es una de las pocas certezas que tengo cuando hablo de este tema, porque con el Antiguo Testamento se deben tener un saco de dudas, un saco de preguntas que son el sabor del conocimiento. Y como se necesita tener un saco de preguntas y dudas, es mejor decir que el Antiguo Testamento sigámosles la corriente, hacer de cuenta que es verdad, porque según yo no se puede hacer otra cosa. Entonces, las cosas que cuento del Antiguo Testamento provienen del trabajo que hice para las ediciones San Pablo, para las cuales traduje durante años, traduje el hebreo masorético, de los códices de los cuales depende la Biblia que tenemos en casa. Ellos publicaron 17 libros del Antiguo Testamento traducidos por mí, literalmente son estos libros aquí. Mi trabajo era hacer la traducción literal, la publicada aquí a la derecha. Controlar que el hebreo fuese escrito correctamente, controlar que el texto griego fue escrito correctamente y hacer el análisis gramatical de los verbos. Mi trabajo era esto. Y este volumen aquí dice traducción por Mauro Biglino. Abajo dice texto italiano de la novísima versión de Monseñor Gianfranco Ravasi, que era el ministro de Cultura en el Vaticano. En este volumen somos él y yo juntos. Su traducción se publica de frente a la mía. Si como mis encargos significaban que yo hiciese la traducción literal, con el pasar del tiempo me vino el deseo de empezar a contar aquello que me parece leer verdaderamente en esos códigos masoréticos. Empecé en el 2010. Obviamente la relación de trabajo se interrumpió súbitamente. Por motivos obvios, entonces ya son varios años que sigo adelante por mi cuenta, sea a traducir que a relatar.
Siempre para aquellos que no me conocen, como aquellos que han surgido de las conferencias o me han seguido en las conferencias en el internet, es bueno que sepan una cosa que es muy precisa y lo repito constantemente y es la siguiente. Yo no hablo del mundo espiritual. He escuchado las cosas que tratan aquí en el castillo. Hoy escucharán cosas de una materialidad espantosa. A estas horas que pasaremos juntos y les ruego hacerme preguntas sin esperar el fin de la conferencia, se hablará de un tema exclusivamente desde el punto de vista material. Quiero que lo tengan presente. Entonces yo no hablo de Dios porque no sé algo de Dios. No hablo de mundos espirituales porque no sé nada. No hablo de entidades espirituales porque no sé nada. Hablo de un libro. Ya les dije que con ese libro solo se puede seguir la corriente. Hacer de cuenta que la otra certeza que tengo es que no hablo de Dios porque nace. Y otra certeza que tengo es que ese libro tampoco habla de Dios. Porque nos cuentan otras historias. Después metieron a Dios a la fuerza, pero ese libro en el original no se ocupa de Dios como lo comprendemos. Lo utilizaron sucesivamente para hacerlo hablar de Dios. Entonces, cuando hago estas afirmaciones, preciso que no estoy diciendo Dios no existe, porque de Dios nada sé. Digo nada porque más que ese libro no habla de Él, no habla de Dios. Después, si nosotros vivimos en un mundo, en una cultura en la cual estamos habituados a pensar que si una cosa escrita en la Biblia es verdadera, más verdadera, digamos así, entonces uno oye decir, entonces si la Biblia no habla de Dios, ¿ahora qué? No tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. La Biblia puede ser el libro que contiene la mayor cantidad de mentiras que hayan sido contadas. Entonces el hecho de que no habla de Dios no significa que Dios no existe. Significa que los autores bíblicos no se ocuparon de ello porque querían relatar otra historia. Ok, después vemos algunas cosas. Uno de los conceptos fundamentales que necesitamos ver en todo ese conjunto de libros que comprenden el Viejo Testamento es un grupo de libros que en el curso de los siglos fueron escritos, reescritos, borrados, enmendados, corregidos, interpolados, desaparecidos, recontratados, todos aquellos que tenían el poder para tenerlos en la mano, hicieron lo que quisieron con ellos. Aquello que dicen los biblistas actuales, israelitas, docentes en las universidades israelitas, aquello que dicen lo escriben. Es que nosotros tenemos una certeza que aquella Biblia que tenemos no es la escrita en origen. Porque cada vez que era escrita o bajo dictado o hasta copiada, de códice a códice era cambiada. Entonces nosotros tenemos una Biblia que es fruto de una elaboración que se ha distribuido en el curso de los siglos. Leemos un libro que no es aquel escrito en origen, porque ha sufrido un montón de cambios. Entonces con la Biblia seguimos la corriente. Y la primera cosa donde debemos seguir la corriente es precisamente esto, que quien la ha escrito es porque ahora se lee y no es así. Ahora como se nos dice que esa es la Biblia verdadera, la Biblia inspirada por Dios, entonces les digo, al menos probemos ver qué cosa está literalmente escrita allí. La parte literal. Aquí ustedes, imagino, organizan otras conferencias, tal vez con teólogos, escucharán hablar cabalistas, esoteristas, etc. Un mundo de cosas. Para mí todo el bien, fantástico. Lo que quiero decir es que la Biblia ha sido interpretada en varias llaves de lectura. Como con la Biblia solo se puede seguir la corriente, yo digo que cada quien escoja su interpretación, es decir, aquella que le haga sentir mejor, sin ilusionarse que esa sea la verdad.
Y como lo que cuenta es tener una verdad personal o una verdad nuestra, que sea la base para poder vivir cada uno y dice, esta me gusta. Perfecto. Perfecto. Lo importante para mí es que entre tantas llaves de lectura existentes hay espacio también para la literal, para esta. Mientras las otras llaves de lectura no suscitan extrañamente, bueno, no extrañamente, lo digo con un poco de ironía, no suscitan reacciones. Tal vez pueda haber contrastes entre ellas, pero tú no dices, la llave de lectura teológica no debe hacerse, la llave de lectura esotérica no debe hacerse, la llave de lectura cabalista no debe hacerse. No. En cambio, se dice que la llave de lectura literal no debe hacerse. Atacan lo literal. Yo la hago desde hace 4 años y la haré siempre más. Desde el 2010 lo hace. Más me dicen no hacerla, más yo lo hago. Porque quiero poner sobre la mesa también esta posibilidad de interpretación. Entonces, que cada uno escoja la suya, pero estando todas a disposición. Porque hay un hecho. Cuando alguien escribe en una lengua, esa lengua tiene ciertas palabras y esas palabras tienen sobre todo su significado. Y ese significado es el primero. Los otros significados solo son posibilidades. Digo, son solo posibilidades, entonces cada quien escoja entre las posibilidades aquella que más le guste. Pero no se puede prescindir del hecho que allí está escritas ciertas cosas originales. Porque estamos en una situación, esto no tiene nada que ver con las traducciones. De hecho, haré toda la conferencia sin citar mis traducciones. Leeremos la Biblia traducida por los sapientes. La haremos como ignorantes, así ninguno teóricamente podrá reprocharnos algo. En fin, no tiene importancia. Cuando se hace este tipo de lectura del Antiguo Testamento, debemos saber que en el Antiguo Testamento no sabemos quién lo escribió. En el sentido que no existe un versículo del que podamos decir con certeza, sabemos que fue fulano quien lo escribió, o mengano. No sabemos cuándo lo escribieron, no sabemos cómo lo escribieron originalmente, no sabemos cómo fue leído originalmente y esto es un hecho.